Vamos a ver el tema de distribución de frecuencias, clasificación de datos. Bien, en la estadística y la probabilidad son herramientas importantes en la toma de decisiones. La estadística, por su lado, registra hechos, datos, acontecimientos, comportamientos de diversas variables. Es toda una base de datos. La probabilidad, entre muchas funciones, nos ayuda a emitir juicios de pronóstico. Cuando realizamos una investigación cuantitativa, es importante tener datos fidedignos. Sin embargo, los datos por sí solos no aportan información tan valiosa. Es muy importante, o es más útil, realizar una tabla y posteriormente realizar una gráfica para interpretar de mejor manera las variables a medir y tomar buenas decisiones. En este tema vamos a aprender a cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias, donde vamos a tener clases, límite inferior, límite superior y frecuencias. Esos son los 4 elementos mínimos que debe tener una tabla de distribución de frecuencias. Las clases se refieren a las categorías. Por ejemplo, si yo hiciera un torneo de fútbol, la clase A o categoría A pudieran ser niños de 12 a 15 años de edad. Y ahí estaría hablando de la clase A y de un límite inferior de 12 a 15 años. Y las frecuencias serían cuántos equipos entraron a esta categoría. La categoría B pudiera ser categoría libre, ¿sí? Personas de 18 a 35 años. Aquí estaría el límite inferior y superior y la frecuencia, cuántos equipos entraron en esta categoría. Bien, ahora vamos a ver cuál es el proceso para realizar una tabla de distribución de frecuencias. Recomiendo 7 pasos. Lo primero es poder tener esos datos. Para tener datos se pueden siempre, puede venir de dos fuentes. Pueden ser que provengan de una población o puede ser que provengan de lo que son muestras. Una vez que tengo los datos, es muy importante clasificarlos de menor a mayor. Cuando son demasiados, podemos ocupar una hoja de cálculo de Excel. Tiene sus funciones para poder acomodarlos de menor a mayor sin ningún problema. Esto va a ser muy importante para al final poderlos contar y ver a qué categoría pertenecen. Como paso número 3, hay que determinar cuántas clases o categorías va a tener mi tabla. Y para ello, yo les propongo una fórmula muy sencilla, que es simplemente número de clases igual al logaritmo natural del número de datos entre el logaritmo natural de 2. Después de esto vamos a determinar el tamaño del intervalo. Para realizar ese cálculo vamos a utilizar esta fórmula que dice que intervalo es igual al valor mayor menos el valor menor entre el número de clases. Por eso es muy importante el acomodo de los datos. Va a ser fácil identificar cuál es el más grande y cuál es el más chico de ese grupo de datos. Vamos a también a aprender a ajustar el intervalo. Este punto es muy importante debido a que existen diferentes clasificaciones dependiendo del comportamiento que tienen los datos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en estos números que vemos aquí tenemos al 3000, tenemos al 5000, 8000, 9000, 11000. Nos damos cuenta que la unidad de variación, es importante identificar la unidad de variación, es 1000. ¿Y por qué es 1000? Porque todas las cantidades terminan en 3 ceros, son múltiplos de 1000. Por ejemplo, para construir el 3000, por decir así, con 3 billetes de a 1000 lo construyo. Para construir el 8000, con 8 billetes de a 1000. Para construir el 11000, con 11 billetes de a 1000. Entonces, cuando las cantidades terminan por lo menos en 3 ceros, son cantidades múltiplos de 1000. Y esto bien lo podemos ver cuando hacemos una serie 1000. Si hiciera una serie 1000, pues sería 1000 más 1000, 2000, más 1000, 3000, 4000, 5000, y todas las cantidades terminan en 3 ceros.
Entonces, cuando las cantidades terminan en 3 ceros, la unidad de variación es 1000. En este ejemplo 2, ahora tenemos al 300, al 500, al 800, al 900 y al 1000. Ahora la unidad de variación es 100. ¿Y por qué 100? Porque todas estas cantidades las puedo construir con puros billetes de 100 pesos. Por ejemplo, el 300 con 3 billetes de a 100, el 800 con 8 billetes de a 100, el 1000 con 10 billetes de a 100. Y cuando hago una serie 100, 100 más 100, 200, más 100, 300, más 100, 400, 500, por lo menos terminan en 2 ceros. ¿Sí? Entonces, cuando una serie de datos termina en 2 ceros, son múltiplos de 100 y la unidad de variación es 100. Ahora, ¿qué sucede en la siguiente serie? Tengo 300, tengo 500, tengo 850, tengo 900, tengo 1550. Estas cantidades ahora me doy cuenta que son múltiplos de 50, porque el 300 yo lo puedo formar con 6 billetes de 50 pesos. Al 500 lo puedo formar con 10 billetes de 50 pesos. Al 850, ¿verdad?, serían 17 billetes de 50 pesos, y así sucesivamente. Entonces, si yo hiciera una serie 50, empezaría con el 50, 100, 150, 200, 250. Las terminaciones son en 50 o en ceros, 50 o 2 ceros. Y ahí estos números siguen ese patrón. Por tal razón, sería la unidad de variación. En el ejemplo 4, observo que los números ahora son 300, 500, 855, 905, 1550. Decimos que son cantidades múltiplos de 5. Si recordamos, en la teoría de números dice que todas las cantidades que terminan en 0 y en 5 son múltiplos de 5. Y quiere decir que todas estas cantidades se pueden construir con puras monedas de 5 pesos. Cuando llego a una serie 5, empiezo en el 5, sigue el 10, sigue el 15, sigue el 20, el 25. Todas las cantidades terminan en 5 o en 0, en 5 o en 0. Por eso decimos que la unidad de variación es 5. Finalmente tenemos esta serie: 300, 503, 855, 908, 1551. Aquí no se sigue un patrón. Las cantidades terminan en cualquier dígito. Por lo tanto, decimos que la unidad de variación es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas cantidades que están aquí las puedo yo formar con puras monedas de 1 peso. Si yo hiciera una serie 1, sería 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Hay una terminación en cualquier dígito, y estas cantidades terminan en cualquier dígito. Entonces, la unidad de variación es 1. Eso nos va a servir para ajustar el intervalo. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos un ejemplo. Es importante en la segunda y tercera columna de la tabla que les mostré al inicio calcular los límites inferiores de clase y superiores de clase. Para los inferiores de clase, para el límite inferior de la primera clase es igual al dato más pequeño, al valor menor. Y para calcular los demás, simplemente vamos a sumar el intervalo ajustado. Para los límites superiores de clase vamos a utilizar esta fórmula: límite superior de la clase igual al límite inferior de la clase más el intervalo ajustado menos la unidad de variación. Y para calcular los demás límites de clase, ¿verdad?, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, solamente voy a sumar el intervalo ajustado. Y como paso 7 y final, ahora tengo que contar los datos para ver cuántos valores pertenecen a cada categoría y lograr terminar mi tabla, ¿verdad?, que va a tener clases, límite inferior, superior, y las frecuencias se van a determinar con el conteo de este paso número 7.